En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Te vas para afuera, está Caribe con K. Te das un gustito, está Caribe con K. Vas a ver una peli, está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. ¿Cómo andas, Leo? Un gusto saludarte, bienvenido a Tintando Paredes. Buenos días, un placer. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Leo, perfecto. Buenísimo. No teníamos buenos antecedentes con el audio, por eso quería chequearlo antes de saludar a todo el equipo. Ahí los estaba escuchando. Es como que si estuvieras aquí en la oficina, así que tranquilo. Leo, a ver, Bueno. vamos al tema que nos amerita este contacto en el día de hoy. Háblame rápidamente de las altas de Racing, Club de Montevideo, Club de Avellaneda, y las bajas, pensando en el rival de Peñarol en Copa Libertadores de América. Bueno, en las altas, un zaguero central, alto, con una proyección enorme, a tal punto que dice que va a ser en el futuro uno de los mejores zagueros del fútbol argentino, que es Fernando Pardo. Estaba en Unión de Santa Fe, era capitán, lo fichó hace 2 días, ayer fue presentado con el dorsal número 18 en el equipo de Gustavo Costas, y es un jugador que viene para competir a la línea de 3 habitual que tiene Racing, que es García Basso, Di Cesare y Sosa, que es el que juega de líbero, porque recordemos que Racing Pillo juega con un sistema de línea de 3, 4 volantes, 2 delanteros por detrás del 9 referente, que es Maravilla Martínez, un 3-4-2-1 suele jugar el equipo de Gustavo Costas. Así que bueno, ese es el primer refuerzo de estas últimas horas. Otros refuerzos, contrató un volante, que es el volante con mejor proyección de pases frontales en el fútbol argentino. Estaba en Colón de Santa Fe, en el Nacional B, y tiene un promedio muy bueno en asistencias, que es Alan Fornaris, el número 8 de la academia. También llegó hace más o menos un mes al equipo de Costas. Y en estos últimos días llegó Duván Vergara, que es extremo por derecha, el colombiano que hizo el gol en Córdoba, en Barrio Alberdi, el fin de semana pasado, en la victoria 1-0 justamente de Racing ante el equipo de Pirata. Los otros delanteros son Tomás Konechny, que estaba en el fútbol español, jugador que se inició en Argentino Junior, jugó en Godoy Cruz, y que estaba en el Alavés, en el equipo del Chacho Coudet, en el fútbol de la madre patria, y lo trajo justamente Gustavo Costas. Es un 9, digamos, estilo Maxi Salas, que fue una de las bajas, y para mí, Pillo, compañeros, es la baja más importante que tiene Racing y que le va a costar suplir, porque es el jugador que chocaba con toda la defensa rival, es el socio de Maravilla Martínez, que es un tocado el Maravilla. La verdad, yo la otra vez, Pillo, cuando nos conectamos, cuando charlamos, yo te decía lo más parecido que había a Martín Palermo, porque es un jugador que donde tiene una te la manda a guardar, no erra, y ha convertido goles de todo tipo, de cabeza, de chilena, de larga distancia. Es un 9 completísimo, a tal punto que es el máximo goleador ya de la historia de Racing, superando al Chango Cárdenas, que era un histórico, aquel jugador que en el 67 le dio la Copa Libertadores y después el título del mundo acá en Montevideo ante el Celtic. Así que imagínense la importancia que tiene Maravilla Martínez, que hace pocos días renovó el contrato con la academia y se va a retirar en Racing. Así que bueno, y después el otro jugador que llegó es Elías Torres, quizás el menos conocido, pero es un jugador que le dio el ascenso al Dosivi de Mar del Plata ante San Martín de Tucumán, un 9 corpulento, pero con potencia, y ha convertido muchos goles en el ascenso, y en Aldo Civi también ha marcado la diferencia. Lo que pasa es que Aldo Civi, compañeros, es uno del equipo más pobre del fútbol argentino, entonces, lógicamente su promedio de gol en primera no iba a ser lo mismo que en segunda división, pero es un 9 interesante que lo traen como recambio. 5 altas entonces para la academia, pensando en el duelo ante Peñarol, y 2 bajas. La de Maxi Salas, que decía que se fue a River en una situación muy compleja, un enfrentamiento entre dirigentes de River y de Racing porque lo sacaron por cláusula, y después Germán Conte, un zaguero central que no era titular,
que estuvo en el fútbol portugués, en su momento jugó en el Benfica y que se fue a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con un detalle, en las próximas horas, ayer cerró el libro de pases en Argentina a las 20 horas, Exacto. y a partir de ahí, el equipo que venda o preste jugadores al fútbol del exterior puede incorporar. Entonces Agustín Almendra, que era un volante que cuando ganó la Sudamericana Racing era titular, quiere irse. Es un jugador muy particular, Pillo, yo lo conozco bien porque estuvo en Boca Juniors, y quiere irse de Racing. Muchos dicen, ¿qué pasó? Y bueno, algunos hablan con roces con el técnico porque ya no tiene tanta continuidad como antes, ese es el rumor que está circulando, y parece que Guillermo Barros Esqueloto, ese que lo llamó por teléfono y lo convenció para ir a Vélez. Así que dice, si Agustín Almendra se va en estos días, Racing va a tener un cupo para poder fichar un jugador, lógicamente, si trae un jugador más, Pillo va a tener 6 jugadores, y vos podés escribir solamente 5 en los octavos de final de la Copa Libertadores. Con lo que tenía Racing Club de Avellaneda y deja de tener por las 2 bajas, y con lo que no tenía y empieza a tener con las altas, ¿tiene más o tiene menos para enfrentar a Peñarol? Mirá, para mí Racing se potenció, amplió plantel porque tiene el 95% de la base que ganó la Copa Sudamericana, porque como te decía, las 2 bajas son un jugador que era suplente, como Germán Conti, que era zaguero central, y sí la ausencia importante para mí, y ahí Pillo, hago hincapié, reitero, era el socio, el que mantenía un promedio de gol muy bueno también, que era Maxi Salas, que se fue a River. Para mí es una baja muy importante para Racing, obviamente fichó bien en ataque para mí la academia, en los jugadores que te había descrito hace un ratito, pero creo que esa baja era el socio de Maravilla Martín en todo aspecto. Salvando distancias, hagamos un juego, era el Suárez para Cavani. O sea, era el jugador que pivoteaba, que aguantaba la pelota, el que chocaba con los rivales, el que molestaba y tenía un promedio de gol importante. Y Maravilla, ni hablemos, ese jugador destacado, como decía, con los números que rompen los ojos y es el mejor 9 del fútbol argentino hoy por hoy. Esa baja para mí es muy importante. Pero después mantiene toda la base y potenció el mediocampo en fichajes y también en la saga central. Trajo extremos, entonces es un equipo que para mí tiene más de lo que tenía antes. El punto es cómo llega. Porque Gabriel Arias es el arquero titular y está desgarrado. Yo te decía ayer en una charla que tuvimos por mensaje que la información que tengo es que como Boca Racing seguramente se fije, porque todavía no es oficial, 3 días antes, un sábado para jugar ante Peñarol un martes. Entonces ese sábado Boca Racing pondría un mix, no un equipo titular ante Boca Juniors, pese a ser un clásico en la Bombonera, y atajaría Cambeses, Facundo Cambeses, que era ex arquero de Banfield, ya ha tenido muchos momentos en la primera de Racing, porque no es la primera vez que Gabriel Arias se lesiona. Lo que sí tuvo Gabriel Arias es un desgarro, como ha tenido hace un par de meses atrás, y tuvo una rápida recuperación. Yo la información que tengo, que ya de por sí se está preparando para llegar al partido con Peñarol, es que va a jugar contra Peñarol el capitán de la academia. Eso como información. Después lo otro son 2 jugadores que quizás muchos no tengan en el radar, pero Matías Aracho era un volante de marca de proyección que jugó la final de la última Copa Libertadores para Atlético Mineiro cuando perdió con Botafogo en el Monumental de Núñez. El número 11 de la academia tiene una lesión, se está recuperando y está tratando de llegar justamente a estos partidos de Campeonato Argentino y de Copa Argentina. Porque, para que anoten, Racing juega mañana con Estudiantes en Avellaneda, juega el domingo siguiente por Copa Argentina. Ese fin de semana no hay campeonato argentino, hay Copa Argentina en el fútbol del país vecino. Juega ante Deportivo Riestra en un partido mata-mata de octavos de final. Al fin de semana siguiente juega el sábado contra Boca Juniors en la Bombonera y después visita a Peñarol por Copa Libertadores. O sea, tiene 3 partidos previos la academia para el duelo ante el Carbonero. Y después lo otro es un jugador que tiene trayectoria en el fútbol internacional, que es un jugador experimentado, que lleva la 10 en Racing, que es Luciano Vieto, un jugador que se destaca por convertir goles en los clásicos, también es un jugador que se está recuperando físicamente y que había sido titular en el primer semestre de este año en Racing, junto a Salas y justamente Maravilla Martínez, jugaba más por detrás de ellos dos, así que bueno, veremos a ver si tiene la posibilidad de tener minutos en estos partidos de Racing previos al duelo contra el equipo de Diego Aguirre. Leo, me preguntan acá, Salomón, que es un hombre de nuestro chat, pero fundamentalmente gran hincha de Racing Club de Avellaneda, me dice, pregúntale qué pasa con el paraguayo Sánchez. Sí, Sánchez es un volante que estaba en las Águilas del América,
un volante de selección paraguaya. Pese a que en las últimas convocatorias por Gustavo Alfaro no estuvo presente, es un jugador que ya ha tenido en la época que Guillermo Barros Esqueloto era el técnico de Paraguay muchos minutos en la albirroja. Es un jugador muy interesante, es uno de los jugadores que lucha para ser titular en el mediocampo, donde se recuperó Zuculini, que es un caudillo en ese sector, donde nuestro compatriota, vos lo conocés muy bien, Pillo, Martín Barrios, ha destacado. Exacto. No solo por su juego, sus recuperaciones, sino porque ha convertido goles en el equipo de Avellaneda. Y como te decía, está Matías Aracho, que está tratando de llegar al 100%, y tiene jugadores interesantes. Para mí uno, que es el más importante del mediocampo, y quiero que lo anoten, que quizás no se habla mucho en nuestro país, es Juan Ignacio Nardoni. Está siendo seguido por Scaloni, es un jugador con mucho futuro de selección argentina. No estuvo convocado en la última doble fecha eliminatoria de Argentina, pero estuvo cerca de serlo, y quizás en la última 2 ante Venezuela y Ecuador sea convocado por Scaloni. Y es un jugador que ya empezó a sondear Palmeiras tras la ida de Richard Ríos, el volante de la selección colombiana que se fue al Benfica de Portugal. Juan Ignacio Nardoni es un jugador que rompe líneas, que pasa al ataque, que tiene gol, y que la verdad es un jugador de élite en el fútbol argentino. Así que es un jugador a tener muy en cuenta para Diego Aguirre, ¿no? Para el partido de Copa Libertadores. Bien, perfecto. Lo último, Leo, agradeciéndote este rato. Para vos, entonces, para el primer partido de Copa de Racing con Peñarol, el arquero llega a ser titular. Sí. El arquero Arias. Gabriel Arias, capitán, arquero argentino que atajó mucho tiempo en la selección de Chile. Exactamente, claro. Y después perdió la titularidad justamente con Cortés, con el arquero que viene a Peñarol. Para vos, claro, se recupera del desgarro y termina siendo titular. Sí, no Bien. tengo dudas, Pillo. Ya está trabajando en eso, y la información que yo tengo, y vos sabés que tengo buenas fuentes en Argentina, sí, claro. me dicen que no va a estar ante Boca y que va a estar en el partido ante Peñarol. Bien, bien. Leo, muchísimas gracias por este rato informativo de Racing Club de Avellaneda, a cuenta de mayor cantidad cuando nos acercamos justamente a los partidos de Copa Libertadores de Peñarol, pero una puesta a punto que me parece súper interesante desde el punto de vista informativo del rival justamente de Peñarol en octavo de final. Bueno, Pillo, un saludo ahí para todos, a la distancia a los compañeros, un abrazo grande y bueno, a la orden para lo que necesiten, y estaremos informando lo que necesiten del fútbol internacional. Abrazo grande, Leo, gracias por estar. Abrazo, gracias por la invitación. Chau, chau.